Bendiciones a todos los que se van a ir conectando. Sean bendecidos. Que la paz del Eterno recaiga sobre sus vidas. Un abrazo a la distancia, un abrazo virtual, ya que no nos podemos abrazar de forma presencial. Hoy día les voy a hablar un poquito sobre la precaución. Hoy día vamos a estar hablando y tocando temas que no de común se tocan. Por muchos motivos no se tocan. No vamos a ahondar en eso porque no es el punto que vamos a estar poniendo en mesa, sino que va a ser la palabra precaución, ser una persona precavida. La palabra a nosotros nos enseña de que debemos ser precavidos. Un saludo ahí a los que se están conectando, a Rosa Cruce, una vecina de Lota es ella, a Vicky. Un saludo a mi gran amiga Andreita Aguilera. Un besito, un abrazo. A todos los del Ministerio Cavadores de Fuego también les saludamos, que no hemos podido estar juntos, pero que en el corazón estamos muy unidos, muy presentes. A toda nuestra gente, sean bendecidos. Les decía que la palabra que hoy día vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Va a ser precaución. Pero la vamos a evocar desde una perspectiva diferente a lo que siempre se nos acostumbra a buscarla en un diccionario y simplemente ver qué es lo que significa la palabra precaución. Vamos a tomar la cita del libro de Mateo. En el verso 25, capítulo 25 del verso 2 al 4, ahí me voy a quedar. En la Reina Valera, vamos a buscarla aquí porque vamos a estar ahondando también un poquito más. Sí. En la Reina Valera lleva el nombre y dice parábola de las 10 vírgenes. Capítulo 25, pero yo me voy a quedar solamente con el verso 2 al 4. Hay un saludo a nuestra Andreita que se conectó. Bendiciones, amada mía y del Eterno. Y dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El verso 3, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y en el verso 4 dice, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ser precavido es la palabra de hoy, del tema, es lo que estamos puesto en mesa. Un saludo a Rodrigo también Huerta. ¿Qué es un precavido? Si nos vamos a un diccionario ordinario de la lengua española, dice que es alguien que es reservado, es equilibrado, es una persona advertida, es una persona que es cauteloso o cautelosa. Es quien piensa y prepara con antelación las cosas que hará o las que va a necesitar. Eso, en definición, es un precavido. Un precavido es uno que evita riesgo o peligros, tomando todas las medidas necesarias para ello. Eso es precaución. Eso es una persona precavida. En el libro de Lucas 12:35 dice, tengan su cintura ceñida y sus lámparas ceñidas.
encendidas, perdón. Tengan sus cinturas ceñidas y sus lámparas encendidas. Qué importante lo que el Eterno nos viene aquí a recordar. Dos cosas muy importantes. Una, tengamos la cintura ceñida, y dos, tengamos nuestras lámparas encendidas. O sea, nos habla de estar preparados, de estar atentos, de estar listos para lo que tenga que acontecer en nuestra vida. En una vida que el día de mañana no lo sabemos ni nos pertenece, más que el presente que nosotros podemos vivir. ¿Por qué es tan importante estas dos grandes recomendaciones que nos da el Eterno en el libro de Lucas? Porque la palabra cintura, proféticamente, cuando el pueblo de Israel sale de la cautividad, dice que el primer pueblo que los atacaron fueron los amalecitas. Y dice que como los vieron flacuchentos, desnutridos, mal comidos, heridos, dolidos, fueron y los atacaron por las espaldas. Le vieron en la parte lumbar. Y eso habla proféticamente. La parte lumbar, el lumbago del cuerpo humano, tipifica proféticamente el establecimiento de nuestra fe. Ahí es donde no tiene que haber duda. Por eso es que golpearon este pueblo, este espíritu inmundo, golpeó al pueblo de Israel justo cuando había visto las grandes hazañas que el Eterno había hecho, justo cuando había visto un despliegue del poder del Eterno. Sin dimensión, les siembra y les golpea en la duda. Por eso es que cuando nos da un desgarro lumbar, sentimos que como si nos estuviéramos dividiendo, como si la parte de la cintura estuviera descolgada y no se posiciona bien. Nos encorvamos y nos hace caminar de una forma con dificultad, como que perdemos de cierto modo un equilibrio al caminar. Esto proféticamente tipifica la cintura. Por eso tengamos la cintura ceñida, lista. Tengamos nuestra fe establecida, sin dudas. Porque el que duda, entonces no es una fe verdadera. No tiene que haber dosis de dudas en la fe. No tiene que haber dosis de incertidumbre en la fe. Y ceñidos porque estamos listos. Cuando el pueblo de Israel, Moisés le dice, estén ceñidos, fue subirse esos vestidos y hacerlo una especie de taparrabo, para estar listo, para dar el paso gigante, para dar el paso abierto y no cortito, como lo hacían con ese tipo de vestidura en aquel tiempo. Entonces le dice estar ceñidos. Una cosa es nuestra fe cimentada, una fe lista para lo que tenga que pasar, para lo que tenga que ocurrir en el transcurso de nuestra vida, con las sorpresas que nos puedan venir, con aquello que ya nosotros prevemos que pueda suceder. Y las lámparas, dice, encendidas. Encendidas. La palabra lámpara tipifica proféticamente la Torá, la palabra, el conocimiento del Eterno en mi vida. El conocimiento del fluible, constante en mi vida, en mi relación con Él, en la profundidad que yo le tengo a Él. ¿Me entiende? La palabra dice bien claro en el libro de Proverbios, dice, el que sea rico, no se gaste en su riqueza, el que es sabio en su sabiduría, y el que tiene poder, no se gaste en su poderío, sino más bien gastes en esto, dice Yahvé, en que me entiendan y me conozcan. Porque eso es lo que agrada al Eterno. Ahí está su plenitud, en que le podamos conocer que Él es justicia, que Él es amor, que Él es misericordia, que Él es gracia. Cuando le conocemos, cuando nace un deseo por conocerle, entonces estamos agradando al Eterno. Y dice que el deseo por conocerle, por entenderle, sobrepasa la sabiduría, sobrepasa el poderío, sobrepasa cualquier riqueza. Por eso es que lo pone por debajo del deseo de conocerle a Él. Es muy importante tener nuestras lámparas encendidas con la suficiente confianza, conocimiento en que Él es Hashem, en que Él es Dios, en qué se sustenta nuestra vida, quién la guarda, en qué manos reposa nuestras almas.
Usted tiene que tener respuesta para eso como creyente, usted tiene que conocerlo. Y esa va a ser la reflexión de hoy día. Por eso es que Yeshua dijo, ustedes tienen que estar siempre, siempre, siempre listos. ¿Listos a qué? Listos a la muerte. Por eso es que les decía que íbamos a llevar la palabra precaución a otra plataforma muy diferente, la muerte. Porque cuando se le habla de muerte a las personas, huyen. No es un tema que quieran escuchar, no es un tema que quieran dialogar, no es algo que quieran ahondar ni profundizar. ¿En qué sentido? En el conocimiento, en el estudio de esto, ahondar en este ámbito tan desconocido y desconcertante para el ser humano. El ser humano se le habla de muerte y huye. El ser humano se le habla de muerte y pierde la postura, pierde la compostura, la fe decae, la fe mengua cuando estamos rodeados de la atmósfera de la muerte. El Eterno nos enseña en todo tiempo a no confiarnos en el mañana. Pues como les decía del principio, el mañana a nosotros no nos pertenece y no tenemos claro si realmente lo vamos a tener. En la calma de los años, la gente dice, no, pero es que la palabra dice, ¿verdad?, que hasta los 80 años podemos vivir y vamos a estar bien. La calma de los años. Ni tampoco podemos confiarnos en la fuerza de la juventud. No es que viste que él es sumamente joven, viste que tiene fuerza, viste que está fornido, que... No nos podemos validar en ese tipo de cosas. Es necesario mantener nuestra mente en alerta del conocimiento de la vida, porque la muerte es parte de la vida, aunque el ser humano no lo entienda así, aunque lo ponga en canastas distintas, en ámbitos diferentes, la vida y la muerte una sola es. Una es parte de la otra, y sin la una, la otra no puede existir. Es necesario que la vida y la muerte se complementen de una manera muy especial, que el Eterno lo hizo así, que mutamos a lo desconocido, que en el momento en que ya no vamos a estar aquí, nosotros, nuestro nivel, pasamos a un nivel de invisible, pero no es un final. Entonces estemos nosotros alerta, porque con todo esto que ha acontecido, la gente le tiene miedo a morir, la gente le tiene a morir siempre. Pero usted deténgase a pensar en esto. Dice, no, hay que tener cuidado porque este virus sí. Hay que tener cautelas, por supuesto que sí. Hay que tener resguardo también. Y tomar todo lo que sea necesario para mantenerlos de la forma más desinfectada y poder sobrellevar todo esto que estamos viviendo a nivel global. ¿De acuerdo? Pero puede ser un virus. Puede ser que tú vayas por la calle y un auto te atropelle. Puede ser que en la noche ya no despiertes. La muerte nos puede sorprender en cualquier minuto de nuestra vida, en cualquier etapa de nuestra vida. Fíjate, cuando muere un bebé, cuando muere un niño, muere un joven, siempre se tiende a pensar que a esa persona le queda un montonón de tiempo y un montón de vida para disfrutar. Y se lamenta la gente por aquello. Más cuando muere alguien ya anciano, se dice, bueno, este ya le estaba robando el aire a los demás, era hora que tenía que partir. Y como que de cierto modo la gente se consuela. Pero cuando son jóvenes no es así. Eso es porque nos confiamos en la juventud y nos confiamos en el descanso pausado de los años. Pero el Eterno nos enseña en todo tiempo a lo más importante que nosotros tenemos, nuestra vida. Fíjate, yo este tema lo toco porque la gente anda muy angustiada con todos los aconteceres. Y también porque me hizo una interrogante y yo decía, al ser humano se nos enseña y se nos educa en todas las áreas escolares, sociales, conductas de familia, patrones, tradiciones, historia,
de nuestros antepasados, y todo eso, el ser humano se va nutriendo de un conocimiento. Pero de lo que nunca te enseñan es qué va a pasar contigo cuando tú ya tengas que partir. ¿Qué va a pasar contigo cuando tú pases a la otra dimensión? ¿Quién te lo enseña? Si en ningún colegio, ni por más católico, religioso, cristiano, no te enseñan. No te enseñan, hombre, no lo tocan, porque es como, cuco, no. No, hay que tocarlos, hay que verlos. No somos educados en la parte espiritual. Es más, la iglesia debería tener sus líderes capacitados para tener que educar a sus creyentes a qué cosa. ¿A qué va a pasar cuando tengamos que pasar al otro lado? Cuando nos tengamos que convertir en Israel de forma totalmente ya condicionada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando tengamos que vivir aquella experiencia? Y es que no nos educan, nadie lo toca este tema. Porque si lo tocan son pesimistas, porque si lo tocan, la gente tiene una creencia de que la muerte la toman como algo místico, como algo oculto, y no puede ser oculto, pues Hashem no es ocultismo, Él es realidad, Él es verdad, Él esconde secreto, pero no oculta nada. Todo lo que está oculto es ocultismo, pero el Eterno, Él es abierto, Él rajó el velo para que nosotros pudiéramos entrar y conocer lo que es el mundo espiritual, porque nosotros tenemos un alma, nosotros tenemos un espíritu, y nosotros no somos simplemente personas que viven en un mundo físico. Nosotros nos vamos a desprender de aquí, tarde o que temprano. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Quién sabe dónde tiene que ir? ¿A qué lugar me tengo que dirigir? ¿Cómo llego? ¿Cómo va a estar el camino marcado? ¿Cómo lo voy a conocer? Si nosotros sabemos, se entiende y se ha estudiado de que el mundo físico tiene dimensiones, pero el mundo invisible no tiene dimensiones. Es algo que no tiene fronteras, que no tiene límites. ¿Cómo tú te mueves? O sea, yo salgo de mi casa y yo sé regresar a mi casa. ¿Por qué? Porque conozco el lugar, conozco la carretera, conozco las calles, me ubico y sé ir y volver. Así también, cuando nosotros dejemos este mundo, tenemos que saber cómo regresar a casa. Pues nosotros somos extranjeros en este lugar y estamos de paso. Este no es nuestro lugar definitivo, sino que tenemos una casa espiritual, y a esa casa nosotros tenemos que regresar, y nosotros tenemos que llegar ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nadie nos educa? Por eso es que Yeshua HaMashiach dijo: yo soy el camino y yo soy la vida, y el que viene a mí no se va a perder. ¿Cuándo? Cuando tenga que morirse, cuando tenga que dejar las plataformas que tienen dimensiones, que tienen medidas, para entrar a un lugar sin medida, a un lugar donde es fuera de tiempo, no hay tiempos. ¿Cómo podemos nosotros volver a nuestra casa, del lugar de donde salimos? ¿Dónde vuelve esta emanación de luz que es nuestra alma a ese lugar de reposo absoluto? ¿Dónde? ¿Cómo? Por eso es que el Eterno dice, tienen que tener aceite en sus lámparas, y ustedes tienen que ser, como en el libro de Mateo da el ejemplo, la parábola. Tienen que ser sensatos y no insensatos. Y cuando nosotros vamos a esta parábola, nosotros cuando vamos a estudiarla de forma mucho más profunda, nosotros nos damos cuenta de que por qué Yeshua toma de ejemplo a las 10 vírgenes. ¿Por qué toma de ejemplo ese ritual? Porque en aquella época, cuando el novio se comprometía con su novia, en todo en ese transcurso del conocerse,
él le da regalos a su novia y son regalos de importancia. ¿Por qué de importancia? Porque le regala especies aromáticas, le regala esencia, le regala perfume, le regala joyas, le regala linos, para que para el momento en que ella tenga que apartarse, impregnarse de esos aromas que su amado le ha enviado, para el día en que él venga a buscar a su novia. Estamos hablando de los casamientos judíos en aquella época. Entonces ella se apartaba y tomaba con ella 10 señoritas, 10 doncellas vírgenes que no hayan conocido hombre, para tener que ayudarla y estar con ella en todo este preparativo. Y una vez que la novia ya está lista, perfumada, vestida con lo que su novio le había enviado, puesta todas las joyas que él le había regalado, entonces estas 10 señoritas tomaban, en aquella época no había lámparas como las que tenemos ahora, sino que eran de aceite, y ellas tomaban esa lámpara de aceite junto con otra vasija que era de repuesto, y se posaban fuera de la tienda para tener que esperar a qué hora venía el novio, porque esa era lo majestuoso de ahí, que el novio decía: voy a ir a buscar a mi novia, pero es que nadie sabía cuándo llegaba el novio, es que no había hora en que el amado llegara por su novia, y cuando él llegara tenían que estar estas 10 señoritas listas para que él tomara a su novia, tomara a sus 10 doncellas, y una vez cerrada la puerta empezaba el festejo, empezaban las fiestas, empezaba la boda, y las puertas no se abrían. Una vez que el amado las cerraba, una vez que el novio cerraba las puertas, nadie más podía ni entrar ni salir. Por eso que se asemeja mucho a la venida del Eterno. Porque es que tenemos que estar también percibidos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar ceñidos, porque en qué viene y va, nosotros no lo sabemos. Tenemos que tener el aceite del conocimiento, tenemos que tener nuestras lámparas encendidas. ¿Qué dijo David? Lámpara es tu palabra a mis pies, porque me guía, me da dirección, me da camino donde ir. ¿Qué es lo que debo hacer en esta vida y la más allá también? Eso es muy importante. ¿Te das cuenta cuando nosotros profundizamos en la palabra? Nos vamos a los libros de estudio, nos damos cuenta de cosas, pero tan impresionantes como es esta, en que el novio nadie sabía el momento ni la hora de su llegada, pero ella tenía que estar apercibida, ella tenía que estar lista con sus doncellas. Entonces estas doncellas no eran cualquier jóvenes, sino que eran elegidas por la novia y tenían que tener un protocolo, tenían que calificar para eso, pero aún así el Eterno dice: 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Las 10 eran inteligentes, pero 5 de ellas poseían la inteligencia espiritual, porque eso es la sensatez, la sabiduría. Es una inteligencia que viene del cielo. Es una persona inteligente en un problema logra conseguir la resolución, pero una persona que tiene una inteligencia espiritual logra encontrar la resolución y logra prever lo que va a suceder después de esa resolución. Eso es muy importante, ser sensatos, ser una persona con una inteligencia espiritual, ser sabio en lo que estamos haciendo. Usted tiene que tener su sabiduría en acción, el conocimiento, la guía, el camino muy bien marcado, porque es que usted aquí puede jugar a ser cristiano, usted aquí puede jugar a ser creyente, aquí usted puede jugar a que usted hace estos milagros, que usted se mueve acá, que a usted lo conocen aquí, que lo conocen acá, pero a la hora de los que hubo, a la hora mera, sí, tomaste mi nombre, pero conmigo tú nunca estuviste. Entonces tenemos que tener un camino marcado. Esto no es jugar a que si yo creo o no creo, que si tengo fe o no tengo fe. ¿A dónde vamos a ir después? ¿A dónde vamos a ir? ¿En qué tenemos que poner mucho cuidado? Cuidado en que nuestra fe no sea ciega. En eso hay que tener mucho cuidado, a ser sensatos, en que la fe siempre es importante
que nuestra fe no se ciega. Ponga ojo usted, cuidado en eso. Sea inteligente, pero con una inteligencia espiritual, en que su fe siempre tiene que ir de la mano con ¿qué cosa? Con la realidad. Siempre con la realidad. Es decir, la fe nuestra no nos debe llevar a actuar de manera insensata, incorrecta, irresponsable. Usted se da cuenta que cuando se desató todo esto, sin irme muy lejos del tema, hubieron congregaciones que siguieron haciendo su rito, siguieron juntándose a su servicio. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos se contagiaron allí? Muchísimos personas, ¿verdad? Un líder también que murió a causa de este virus. ¿Por qué? Porque fue insensato. Es que aquí no quiero pisar callo, ni quiero tampoco derrumbarle su credo, ¿me entiendes? Su doctrina. Pero es muy importante. La gente dice, no, porque el Señor a nosotros nos reunió, nos habló a través de un profeta, nos inyectó y nos hizo inmunes. Mentira, nadie está inmune. Siempre les digo lo mismo. Escuchan cantar el gallo, los de movimiento de profecía, y no saben dónde cantó el gallo por causa de la insensatez, del poco conocimiento, de la poca instrucción. Es que pasan este tipo de cosas, de idioteces. ¿Me entiendes? A nosotros los creyentes no podemos ser idiotas, nosotros tenemos que ser gente inteligente espiritualmente. Y la palabra, lo primero que pacta el Eterno es la obediencia. Cuando tú lees la palabra, tú te vas a dar cuenta que el Eterno marca la obediencia y dice, ahí hago pacto en la obediencia, en sujetarse, en estar bajo un alero, en tomar precaución. Es muy importante. Mira lo que él dice en el libro de Proverbios 22:3. No lo digo yo, sino que lo dice la Escritura. Lo dijo Salomón, el predicador. Dice, el hombre precavido ve el mal y se esconde. Es precavido, toma resguardo, pero los insensatos, los necios, los tontos, los estúpidos, porque eso es lo que significa la palabra ser insensato, siguen adelante y la pagan. Y la pagan. O sea, hay un cobro de factura para aquellos que son desobedientes. Hay un cobro de factura para aquellos que hacen las cosas con un movimiento de fe ignorante. Nosotros tenemos que ser gente inteligente. Fuimos tomados de lo más vulgo para convertirnos en algo especial, en algo único. Y ahí incluye, ¿cierto?, la inteligencia espiritual que nosotros debemos movernos. La muerte en el hebreo significa mavet, transición, mutación. Nunca habla de fin, sino de que aquellos que nacen necesariamente van a morir. Si usted nació, usted se va a morir, sí o sí. Es parte de. Es como respirar. Es como respirar, pero no creer que tengo pulmones. Es como caminar, pero no convencida de que lo hago con mis pies. Vivir. Es que estamos convencidos de que va a llegar un minuto donde vamos a tener que morir. Así fue parchado el hombre desde su caída. No digo fue creado, digo fue parchado. Porque, sin irme muy lejos, la palabra dice que el Eterno creó al hombre, Ish, de fuego, no de carne, no de sangre, no con este cuerpo que fue el parche que tomó el Eterno para podernos traer redención, darnos redención, oportunidad y posibilidad mejora. Nosotros estábamos hechos de fuego, tan fuego como él. Ish hombre, Isha mujer, ambos eran fuego. Pero desde que cayó el hombre, fue modificada esta creación por el Eterno y lo hizo carne. Y al hacerlo carne, dijo, bueno, el hombre entonces nació, el hombre tiene que vivir y por lo tanto va a morir. En pocas palabras, cuando dice, de la tierra fuiste tomado, a la tierra vuelves. ¿Me entiendes? La muerte ocurre ¿cuándo? Científicamente. Ocurre cuando cesa la respiración, ocurre cuando ya no hay más pulso, cuando tampoco hay latidos, cuando los reflejos corneales
han cesado, se declara a un ser humano muerto. El ciclo de la vida en la Torá, en la palabra, la muerte es un inicio a la eternidad, a algo infinito, algo que no caduca, que no pasa de tiempos, es algo que permanece siempre, no se gasta, no se envejece el alma. A la mayoría de las personas no les gusta hablar de aquello y le temen porque no hay una educación espiritual, no hay una educación a lo que la gente le llama el más allá. El mundo es el término de una parte solamente muy pequeña de vida aquí en la tierra. Pequeña porque es momentánea, porque es cortita, pero no es un fin. El ser humano se transforma en algo más. El ser humano tiene que mutar. Migra a otro nivel. Cuando hablamos de niveles y de dimensiones, estamos hablando de maduración. El ser humano transita en esta tierra inmaduro. ¿Inmaduro en qué? En obediencia. ¿Tiene que obedecer el ser humano? Sí. ¿Dónde aprende obediencia? Aquí en la tierra, apegándose a los preceptos del Eterno. Y cuando ya aprendió la obediencia, entonces maduró y pasa al otro nivel, que es la eternidad. Y le tenemos tanto miedo al más allá. La gente inventa cosas místicas, misteriosas. Oscuridad siempre es el más allá. Pero no es así, porque el Eterno dijo que Él era el camino. Yeshua dijo, yo soy el camino y yo soy la vida. Por lo tanto, Él es luz en mi camino. Si yo le sigo a Él, si yo le conozco a Él, yo conozco su palabra, el día en que me muera, yo voy a saber a dónde voy a ir. Aquí en mi casa, como familia, siempre estamos hablando de esos temas. Siempre, siempre. Y no se habla desde el lamento, desde el lloro, desde el que tú tienes que hacer esto cuando yo me muera. No. Sino que lo hablamos desde la mirada en que todos tenemos que partir. En vivir de un modo espiritual desapegados. El no hacer idolatría de ningún tipo de presencia humana. No, que yo me muero si no está mi papá, si no está mi mamá, si no está mi hermano. Y vemos gente que se hunde. Entonces no. A nosotros nos parieron solitos. Y por lo tanto no necesitamos a ningún ser humano para poder seguir viviendo. La palabra dice, Yeshua dijo, solamente sin mí usted nada pueden hacer. Solamente sin Él nosotros no tenemos camino, no tenemos esperanza, no tenemos luz, no tenemos vida, no tenemos existencia. Solamente sin Él. Pero nos dice, no habla de familia, no habla de ningún tipo de apegos. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí en la casa sobre la eventualidad que va a dar la muerte, que nos vamos a tener que ir tarde o temprano, siempre hablamos de un tiempo muy lindo. Ya siempre se aplaude, se hace fiesta cuando se nace. Pero cuando alguien muere, entonces mucha tristeza. Y no tiene que haber tristeza, sino que alegría. ¿Alegría por qué? Porque cuando Lázaro fallece y su familia insiste en que Yeshua lo traiga a la vida, Yeshua llora. Y muchos de los que estaban ahí dicen que según que lloraba porque el amigo había muerto. No. Los grandes sabios dicen que Yeshua lloró porque tenía que despertarlo, porque tenía que traerlo de un lugar donde él estaba muy bien, a tener que vivir nuevamente con limitantes aquí en la tierra. Entonces es un lugar donde es descanso, donde es paz, donde es totalmente adimensional, donde nuestra alma puede viajar por todos los mundos, por todos los universos, donde hay libertad, ya no hay esclavitud física a este cuerpo que nos limita para hacer tantas cosas, que se opone esta carne cuando queremos servir al Eterno, que se opone cuando queremos apartarnos para Él, cuando queremos ser kosher para el Eterno, se opone. La muerte es un término solamente físico, pero no espiritual. El hombre viene de la tierra, dice la palabra, y a la tierra va a ir. El cuerpo es solo una vestimenta. Yo le llamo un estuche. Un estuche, pero muy inteligente. Tan inteligente y tan innovador en nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano, que tú te das cuenta de que todo tiene avances. Hay avances científicos y cada cosa
va devaluándose para que surja otra y otra con mayor tecnología y así. Pero cuando hablamos del cuerpo humano, desde el principio de los tiempos hasta ahora, el cuerpo humano es el mismo. No ha tenido modificaciones. Porque este estuche que el Eterno nosotros nos creó como un parche para poder optar a la restauración completa a través de Yeshua HaMashiach. En aquel madero lo diseñó muy inteligente. Aun cuando nosotros estamos descansando y estamos durmiendo, este cuerpo sigue trabajando, ¿ya? Trabaja de forma automática. Nuestro cerebro sigue trabajando, nuestro organismo, nuestros intestinos siguen trabajando, nuestro corazón sigue latiendo, nuestros pulmones siguen dilatándose y sigue entrando aire y sigue saliendo aire. Y si tú te das cuenta que le da la orden, es de forma automática. El Eterno nos hizo así. Aunque está lleno de orificios y de cavidades, como dijo Moshe, pero si alguna de estas se obstruyese, nosotros no podríamos vivir. Si no te das cuenta, los científicos han creado de todo, pero lo que no pueden crear es un estuche como el cuerpo humano. Un estuche en la cual se le meta aire y no salga en su totalidad. Pues cuando tú intentas inflar un globo, pónchalo y hace ¡pa! O se escapa un silbido súper despacito, el aire que tiene condensado dentro. Pero el ser humano, el soplo de vida no se le sale, aunque tiene orificios. Así es el Eterno, extravagante en su creación. Y aunque así nos parchó, extravagante en este estuche. Pero es solo un estuche que un día vamos a tener que dejar. La vida tiene un valor tan incalculable que el Eterno dedicó el tiempo, la precisión, puso inteligencia en este estuche llamado cuerpo. Y nosotros tenemos la alta posibilidad de podernos superarnos en esta vida. Para eso estamos, para crecer, para madurar. No tengan miedo a tener que madurar. No tengan miedo a tener que aceptar que de esta tierra nos vamos a tener que ir. Superar el miedo de la atmósfera. Te explico. El alma, los grandes sabios dicen que el alma dura alrededor de 7 días de poder desprenderse en su totalidad de donde radica o yace el cuerpo enterrado. Cuando muere alguien, ¿cierto? Se le da velatorio y se le da entierro. Pero desde el día en que la persona fallece, son 7 días, dicen los grandes rabinos, que dura que el alma se pueda desprender. ¿Por qué? Porque mientras más carnales hemos sido en esta vida, más dificultad tiene el alma de poder dejar este mundo. Mientras más se apegó a esta vida, más le cuesta desapegarse, salir, desprenderse, ¿me entiende? ¿Y por qué 7 días? Porque numéricamente el número 7 representa a Yeshua HaMashiach. El número 6 es el hombre, su caída, su fractura. Más el número 7 es la redención, es la posición, es dirección, es camino, es vida. Es el número infinito. Por eso es que cuando le dicen a Yeshua cuántas veces debemos perdonar, 70 veces 7, aparece el número 7 infinito. Nunca se termina, es inagotable. Cuando hablamos de los atributos del Eterno o de sus nombres, de sus revelaciones, son 72. El número 7 infinito. ¿Por qué es infinito? Porque a cada necesidad humana hay un atributo. Las necesidades humanas son tan infinitas, tan profundas, tan de abismo, llama al otro abismo y se agrandan y se agrandan. Son tantas las necesidades que por cada necesidad hay un nombre, hay una revelación, hay una manifestación del Eterno. Entonces el número 7 representa lo infinito en la palabra, y ese es Yeshua HaMashiach. Entonces, una persona que tiene al Eterno va a saber desprenderse. Una persona que tiene a Yeshua HaMashiach va a conocer el camino, la verdad y la vida a través de él para poderse desprender cuando tengamos que partir de este escenario de la vida. Se toma desprenderse, como les decía, 7 días.
Pero los grandes sabios también dicen que 11 meses se deben contar a una persona que el alma ya llegó a un punto final. Ya llegó a un lugar definitivo de descanso y de reposo. 11 meses. ¿Por qué el número 11? Porque está compuesto de 2 1. Y el 1 tipifica unidad, tipifica al eterno, tipifica lo que es origen, lo que es casa. Entonces, como Él es casa, como Él es origen, de Él hemos salido. Sus emanaciones son como destellos de luz y cada destello es un alma y el alma tiene que llegar nuevamente, ¿verdad? A donde salió, a su origen, a su casa, al principio, vuelve ahí. Entonces por eso que los grandes sabios dicen, ¿verdad? Que son 11 meses lo que se considera que un alma puede llegar al lugar de destino, a su lugar de reposo, de descanso. Es muy importante lo que dijo Yeshua. No teman, dijo él, no teman a los que pueden matar el cuerpo y después nada más pueden hacer, sino que nosotros tengamos que tener temor al que tiene la autoridad, al que tiene la potestad de tomar el destino de nuestra alma. A ese tengámosle miedo, a ese tengámosle respeto. Y ese es Hashem, el Eterno Todopoderoso. ¿Quién es el que tiene el control de todas las cosas? Tengamos nosotros la seguridad que nuestra alma cuelga de ese péndulo que se llama Yahvé, de ese ser inagotable, supremo, que sustenta nuestra vida. Nosotros tenemos que tener esa certeza, tener esa cintura ceñida, ser como las sensatas. Y que no nos pillen sin perros, ¿me entiendes? Que no nos pillen sin conocimiento, que tengamos que ser gente interesante, gente cultísima. Hoy día yo les propongo que tomen todos sus miedos, todas las ansiedades y preocupaciones en el sentido, ¿cierto?, de qué va a pasar cuando tengamos que partir. Porque si no es por este virus, créame que por lo que sea, vamos a tener que partir. ¿Me entiendes? Todos tenemos una hora de nacimiento y tenemos una fecha de creación, pero también de elaboración, pero también tenemos una fecha de caducación. Todo lo que está en esta tierra tiene que caducar. Nada es eterno. ¿Por qué? Porque es físico. Todo lo que dura, todo lo que es eterno, todo lo que permanece es en el mundo invisible. Entonces es muy importante que tú puedas tomar toda tu ansiedad, preocupaciones y miedo en el sentido de partir o de que tengo miedo a enfrentar la muerte porque se te ha enseñado que es algo oscuro, que es algo místico, que no sé qué cosa, y lo puedas cambiar por el temor al Eterno, por el respeto a aquel que puede tomar tu alma y darle un destino final. A ese. El camino no siempre es fácil, pero el Eterno dice, no hay nada, absolutamente nada que perder. Nosotros como dice en la música, en el himno de fondo que tengo ahí, siempre habrá un buen futuro para nosotros. Yeshua hizo que tuviéramos un buen futuro. Él ha hecho de que cuando tengamos que partir, tengamos casa donde llegar. Dijo, donde yo voy, ustedes ahorita no pueden ir, porque yo voy a ir a hacer un lugar para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Yo voy a ir a hacer casa, dice. Yo voy a ir a hacer una estancia. Yo voy a hacer un lugar para que ustedes habiten juntamente conmigo. Entonces, cada creyente, ¿qué es lo que tiene bien ceñido? Tiene muy bien ceñido para dónde va. Todo creyente tiene que saber dónde estamos pisando, para dónde vamos y a dónde voy a llegar. Y no de una forma desconocida, no de una forma ambigua, sino que estudio y profundizo el día de mi deceso aquí en la tierra, porque mi camino continúa. Los grandes sabios, ya estoy terminando con esto, dicen que es muy importante que cuando el alma inicia su camino hacia la eternidad, hacia el lugar de reposo, tienen que tener sus acciones. Es como un engranaje. Aquí está la presencia del Eterno y aquí está el alma que se desprendió. Las acciones tienen que concordar con la justicia, con la misericordia
y con la gracia del Eterno. Tiene que encajar, y si no encaja, entonces se le dice que esa alma comienza a vagar sin destino, se vuelve como una persona en situación de calle, como lo que nosotros vemos, una persona que no tiene una casa, que no tiene dónde llegar, que no tiene nadie que le espere, que no tiene un lugar para descansar, que siempre tiene que andarse valiendo cada instante por sí solo. Así, eso es lo que se le llama el infierno, el vagar, el no tener reposo, el no tener descanso, el no tener dónde llegar. Por eso es que nuestras acciones tengamos que tener conocimiento para que sean conforme a la plenitud del Eterno, para que esto se pueda hacer un engranaje y finalmente podamos llegar a este lugar, a esa instancia donde hemos llegado al lugar final, a un lugar de descanso para esperar la redención, para esperar, ¿cierto?, la manifestación del Mesías cuando venga y tengamos que despertar de ese letargo, de ese sueño y entrar al reino juntamente con Él. Pero eso tiene que ser nuestro credo. Eso tiene, pero es que no tiene que venderse, no tiene que comprarse, no tiene que determinarse por ninguna situación, por ninguna enfermedad, por nada, ni por la juventud, ni por ya la largura de nuestros años aquí en la tierra. No tiene que medirse por eso. Nuestra fe tiene que estar, pero como las 10 vírgenes, las 5, bien sensatas. Porque aunque cabecearon las 10, dicen que 5 fueron tomadas y las otras no. Tengamos que nosotros conocer cuál es nuestro camino, conocer, que nuestra fe sea inteligente, que nuestra fe sea una fe sabia, siempre de la mano con la realidad. Que nuestra fe tenga que crecer y madurar en el transcurso. ¿Cómo se madura? Estudiando. ¿Cómo se madura? Metiéndose en la presencia del Todopoderoso, comiéndose en la Biblia, que cuando tú la empiezas a estudiar es un mundo espiritual al cual tú entras y tú no vuelves a salir nunca más. Aunque tú vivas en esta tierra de los mortales, tú no vuelves a salir de ahí. Los grandes sabios dicen que es como un mar, que cuando él elige quién sumergir, puede ver los misterios más grandes debajo. Y nunca más, dice, ese justo vuelve a salir a superficie, sino que se impregna cada vez más en la profundidad, en la profundidad y en la profundidad. Quiero que el Eterno te bendiga. Quiero que todos tus miedos salgan. Que no le tengas miedo a la muerte. Que no es un cuco, que no es un fantasma. Que no es algo como siempre lo pintan, algo negro que viene. No. Que para el creyente va a ser un tiempo de descanso. Que no va a haber miedo, porque Él dice no hay de qué temer. ¿Saben por qué le creo? Porque le he podido conocer hasta donde Él me ha permitido conocerle. He disfrutado sus manifestaciones y su revelación en mi vida hasta donde Él me ha permitido llegar. Y esas experiencias en mi vida dan certeza, dan firmeza de que está cimentada mi fe. ¿A quién sigo? ¿A quién amo? ¿A quién adoro? ¿A quién le sigo? ¿Y cuál va a ser mi final? ¿A dónde voy a ir a parar? No tengo dudas, tengo una certeza clarísima para dónde voy. Que esto pueda traspasar cualquier plataforma y pueda ahuyentar todo miedo, toda voz del infierno que profetiza destrucción a tu vida, que profetiza locura a tu vida, que profetiza insensatez a tu vida, que profetizan que seas un enano espiritual para siempre. No. Que se despierte en ti el deseo del estudio, que se despierte en ti el deseo en conocer, entender al Eterno Todopoderoso, porque en eso vas a hallar en el corazón de Él plenitud, en que Él es todo bueno, en que Él es lleno de gracia, en que Él es lleno de misericordia, en que Él es justicia. Elohim es justicia. Mil bendiciones para ti. Espero que esta palabra te haya nutrido
te haya podido bendecir hasta lo más profundo, hasta los tuétanos de tu alma, te haya podido desnudar, te haya podido levantar, te haya podido inspirar, te haya podido poner de pie, te haya podido salir de toda tumba de miedo, de toda sepultura de dolor, pueda salir del estado inconsciente donde se ha encontrado tu alma y pueda venir a un despertar hermoso. En el eterno todo es hermoso, aún las cosas más difíciles son hermosas. Va en la óptica, va en cómo tú lo mires, en cómo tú lo palpes. Mil bendiciones para ti y nos encontramos en otro en vivo, no sé cuándo. Ahí voy a estar anunciando cuando estemos en vivo con otra enseñanza, con otra parachá, con otro tiempo de profundidad. Me cuesta ser muy superficial, me cuesta llevar las cosas a lo por encimita, me gusta profundizarla. Desde el día en que conocí al Eterno fui un problema donde me congregaba porque yo estaba llena de por qué. Yo quería saber por qué, yo quería saber en quién estaba creyendo, dónde estaba poniendo mi fuerza, porque más que más era mi vida. ¿En qué la estaba yo invirtiendo? ¿Nunca te lo has pensado tú? Yo sí me lo pensaba. Yo decía, bueno, estoy invirtiendo tiempo en servicio, estoy invirtiendo tiempo en orar, estoy invirtiendo tiempo en estudiar, estoy invirtiendo tiempo acá. ¿Dónde va todo ese tiempo? ¿Dónde va mi vida? ¿En qué estoy creyendo? ¿En un Dios que es una leyenda cristiana? ¿Que es una afirmación católica? ¿O que simplemente es una creencia musulmana que aquel que se levantó y te manda a hacer cosas pero que él nunca las hizo ni vivió? ¿O aquel que cada cosa que él hizo nos deja como ejemplo para calcar? Que cada pisada que él dio nos deja la huella para conducirnos a llevar una vida como el ejemplo que él vino a dar acá. Tenga que nacer en ti ese deseo de buscarlo, de buscar y de conocer dónde vive, dónde habita, quién es el que tuvo misericordia con nosotros. Es que cuando él me recogió, yo estaba tan rota, tan fracturada, es que si hubiera sido por todos los religiosos, yo nunca hubiera tenido la opción a servirle al Eterno. Nunca hubiera tenido el derecho, ni con 1000 redenciones para él, el poder hacer uso de su palabra, de su nombre en mis labios, de vivirlo, de sentirlo, de hacerlo a él mi vida y mi realidad. Nunca. ¿Quién diría de mí que yo un día iba a estar en su presencia, que yo podría servirle? Yo tan defectuosa, yo tan chiquitita, pudiendo haber levantado tremendos hombres. Miró un pequeño montón de tierra en fractura, seco, destruido. Lo reparó. Y yo quise buscar a aquel que me había recogido. Porque en el momento más difícil de mi vida, te comparto que muchos decían, qué bueno, se lo merece. Qué bueno lo que le pasó. Y ojalá caiga más bajo. Pero él dijo algo diferente. Él me recogió y suplió mi necesidad. Y me dio tanto, que luego, cuando me sentí bien, salí a buscar a aquel que había tenido tanta misericordia por mí. Aquel que yo le había importado. A aquel que sintió el dolor de mis heridas, que lamentó mi caminar, que en vez de decir, qué bueno que lo que le pasó, dijo, pobrecita, cuánto dolor, y lo curó.
y me reparó. Y desde ese día salía en su busca. Y lo he buscado y lo he buscado. Y he podido encontrar. Porque la palabra dice que el que busca halla y el que golpea se le abrirá. Al que llama se le responderá. Que eso puede hacer carne en ti. Que esa palabra puede ser aplicada, no recitada, aplicada en tu vida, vivida. Y que de tu vivencia, de tu experiencia, puedas dar comida a otro. Eso es lo que el Eterno quiere. Que vayas y hagas discípulo con tu experiencia, con lo que Él a ti te ha dado de comida, tú le puedas dar a aquellos que no tienen pan espiritual en este minuto. Mil bendiciones. Espero de que tu alma haya quedado llenita, que tu espíritu haya quedado pero pochoncito, pochoncito, con esta enseñanza, con esta palabra que el Eterno ha traído a tu vida, que primeramente impactó la mía. Y te bendigo desde aquí, para que te puedas preocupar de tu vida espiritual, que tú eres un espíritu que habita en un mundo físico, lleno de limitantes, en un mundo totalmente vacío, en ocasiones lo he dicho, pero que un día se va a desprender. Preocúpate, date ceñida, date listo, lista para aquel minuto. Mil bendiciones y que la paz del Eterno venga de una manera sobreabundante sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre tu familia. Sé inteligente, sé sensato. Mil bendiciones para cada uno.